El día de hoy nos acompaña el candidato para el Senado de la República por el Partido Liberal, Daniel Chicaiza Cosme, quien visita nuestra ciudad de la Luna y en esta oportunidad nos va a dar a conocer su amplia experiencia y trayectoria que tiene y que pone a disposición de toda la comunidad de Chía, la Sabana y la región. Muchas gracias, Daniel, por atendernos y bienvenido. Bueno, muchas gracias Victoria por atenderme en tu canal. Bueno, Daniel, hablemos un poquito en referencia precisamente a esa trayectoria que usted tiene, un amplio economista, conocedor del sector público, docente también universitario, académico, que bueno, como ya lo hemos mencionado, pone a disposición su hoja de vida para las próximas elecciones. Bueno, primero que todo quiero decirte que tengo una experiencia amplia en el sector económico porque tuve la oportunidad de trabajar 40 años con el Banco de la República. Ahí prácticamente que yo hice un doctorado en economía porque es la entidad donde un economista puede adquirir los mejores conocimientos. Y el Banco de la República, pues como todos sabemos, es la autoridad monetaria, crediticia y cambiaria. Yo tuve la oportunidad de recorrer prácticamente varios departamentos donde aprendí ese manejo. Aparte de eso, pues es la entidad que controla la inflación. La Constitución del 91 le delegó ese principio de ser la autoridad que debe controlar la inflación y cuando hablamos del tema de la inflación, el Banco de la República desde el año 90 aplica el tema de la inflación objetivo. ¿Qué es la inflación objetivo? Apuntar un rango de inflación que está entre el 2 y el 4%, con un punto medio del 3%. ¿Por qué es importante la inflación y cómo la controla el Banco de la República? El Banco de la República utiliza para el manejo de la inflación la tasa que se conoce como la tasa de intervención del banco, que es la tasa a la cual el Banco de la República le presta a los bancos comerciales. El Banco de la República es el banquero de los bancos comerciales. En la medida que el Banco de la República sube la tasa de intervención o la baja, va a generar un efecto de inflación que se traslada al sector financiero. Entonces, hoy en día estamos hablando de que el Banco de la República, su tasa de intervención está en el orden de 10,25, la acabó de subir 100 puntos básicos. ¿Por qué es importante eso? Porque en la medida en que el banco sube su tasa, los bancos tienen que también suben sus tasas y eso se va a trasladar en que los créditos de vivienda, los créditos de consumo, los créditos educativos, todo va a estar afectado por esa tasa. En la medida en que el banco ve que la inflación baja, empieza a hacer alivios en la tasa de intervención. Y bueno, la inflación le pega a todo, le pega a las tasas de interés de los créditos. Yo tengo unas propuestas en mi portafolio de propuestas que son 15. Una de ellas es ponerle un techo a las tasas de interés del mercado financiero. Y yo digo, ¿por qué las tasas de interés no, 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 no deberían estar más de 5 o 6 puntos por encima de la tasa del Banco de la República? Eso haría que las personas tuvieran mejores oportunidades de tomar decisiones de invertir en compra de vivienda, en compra de vehículo. Todos los créditos educativos también se verían afectados por esa tasa. Claro que sí, y no por menos, con este amplio conocimiento, usted es nominado 5 veces aquí a los premios Portafolios como mejor docente universitario. Hablemos también en referencia a esa nominación y lo que implica precisamente todos estos temas que a veces a los colombianos nos es difícil un poco entender. Bueno, yo llevo alrededor de 30 años también en la docencia. Y en la docencia me he especializado en temas de economía y en especial de finanzas. Eso ha hecho que tenga varias nominaciones en los premios Portafolio como uno de los mejores docentes. Tengo casi 25 años con la Universidad Javeriana. También he estado en otras universidades como los Andes, la Sergio, la Las Nacional mejores dictando cursos. universidades nacionales. Sí, eso me da, y el haber estado en el Banco de la República y haber entendido cómo se maneja la economía desde adentro, me da una vasta experiencia para tomar decisiones y para hacer propuestas, que es de las que quiero hablar ahorita. Vamos a entrar acá en el tema de las propuestas porque usted en su comunicado de prensa hablaba sobre la economía, la estabilidad macroeconómica que ya nos ha explicado un poquito, la defensa de la regla fiscal
qué es, cómo manejarla y el control de la inflación. Entonces, desglosémosle a toda la comunidad cómo son estas propuestas y cómo hacemos nosotros para mejorar la economía, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional. Cuando hablamos del tema de la regla fiscal es muy sencillo, es medirle la capacidad de endeudamiento al Estado. O sea, existe un comité autónomo de la regla fiscal que dice, mire, el país no puede sobreendeudarse más de cierto porcentaje del PIB. Ellos hablan de 50% sobre el PIB, pero hoy en día estamos llegando casi al 65% de endeudamiento. La regla fiscal consiste en que el país no puede sobrepasar su capacidad de pago. Si estamos muy endeudados, pues va a generar, primero que todo, una pérdida de crédito a nivel internacional, va a generar que haya, hoy en día estamos pagando unos intereses muy altos por el tema del pago de la deuda, precisamente. O sea, ¿eso qué consiste? Que el banco emite títulos, los compran inversionistas, pero el banco se endeuda con esos títulos, y ese pago de esos intereses es muy alto hoy en día, que eso le pega directamente al presupuesto. Recordemos que el presupuesto tiene un rubro que es de gastos de inversión, gastos de funcionamiento y el pago de la deuda. Entonces hoy en día eso está muy alto. ¿Eso qué hace? Generar pues más inflación, generar, le pega al empleo, a la informalidad, que hoy en día está muy alto. Entonces hay que controlar eso. El Banco de la República es el que, con sus medidas de política monetaria, cambiaria y crediticia, trata de mantener la inflación dentro de un rango. Eso pues habla también del impacto que tuvo ese aumento del salario mínimo, de un salario mínimo del 23.7%, también le pega mucho a todo el tema de la economía. ¿A quién le está pegando? Le está pegando, pues primero que todo, al sector de las pequeñas y medianas industrias, que muchos de ellos han tenido que recortar personal, porque ya tener que pagar una nómina con un costo más alto les exige que piensen en eso. Hoy en día el alcalde de Bogotá dijo que iba a dar unos subsidios precisamente a las empresas de 800.000 pesos, para unas de 700.000 pesos, para que las empresas no empiecen a despedir empleados por el tema del salario mínimo. Ese es un tema importante, porque el salario mínimo, al subir un porcentaje más alto que el que requiere, el que da la productividad de la economía, eso genera inflación, genera desempleo, genera un desequilibrio fiscal también. Profe, acá hacemos un paréntesis, porque es que es importante mencionarle a toda la comunidad que cerca del 90% de estas empresas son medianas y microempresas las que sostienen la economía colombiana, y de ahí pues también de la mano con estos alivios tributarios que ha adelantado, que ha liderado el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Sí, vi por ahí en Noticias Nacionales. Sí, efectivamente, pues la pregunta que se hace es, el salario mínimo sube, y hoy en día las empresas empiezan a reaccionar y la economía empieza a reaccionar en eso. Ya la inflación empezó a mostrar indicios de ese efecto del salario mínimo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay que subsidiar en este momento a las empresas? Pues, y la pregunta es, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿De dónde va a salir el dinero para generar esos 800, esos 700.000 pesos que quiere el alcalde aportarle a las empresas para que no empiecen a generar despidos? Es muy importante, porque en economía todo se paga. Entonces se van a poner unos recursos, pero posiblemente habrá otros recursos del distrito que van a ser destinados a esos. Por supuesto, bastante importante lo que usted nos explica. A grosso modo, propuestas claras y proyectos listos. Pues fuera de cámaras estábamos hablando en referencia también a esas propuestas para Chía y para la Sabana. Usted viene de la capital colombiana, me mencionaba que allí tiene un amplio conocimiento y que de la mano con la Sabana pues está trabajando articuladamente acá en movilidad, en seguridad. ¿Cuáles son esas propuestas claras? Bueno, primero que todo, desde el Senado prometo que defenderé el proyecto del Regiotrans, del tren que se quiere construir para conectar los municipios de Chía, de Cajicá, ¿sí? Definitivamente uno de los problemas más grandes que tiene la región es la movilidad. Entonces, el proyecto del Regiotrans ya fue aprobado, y seguramente ese es un proyecto que se estima
que va a ser terminado en el año 2034. Quiere decir esto que requiere de lo que se conoce como vigencias futuras. O sea, parte del presupuesto que se tiene en este momento no va a alcanzar y va a extenderse posiblemente a otros periodos presidenciales. Y la idea es lograr que ese proyecto no se detenga, que tenga los recursos suficientes, que las vigencias futuras sean suficientes de otros presupuestos de otros periodos presidenciales. Y mi idea es defender eso. Y que haya una medida minuciosa frente al tema de esos recursos, porque es que usted lo que menciona es importante y también me decía hace momento, no, es que los trancones en Bogotá son tremendos y eso hay mucha gente que lo vive a diario. Sí, sí, Bogotá tiene muchos problemas hoy en día y también por todas las obras que se están haciendo, la movilidad es un caos terrible. El municipio de Chía también está en ese problema, la gente que vive acá pues pierde calidad de vida, los que viven acá y trabajan en Bogotá se demoran muchísimo en esto, es increíble. Entonces, este proyecto es urgente, prioritario y la idea es defenderlo a toda costa. Bueno, ya para finalizar este informe especial con nuestro candidato al Senado de la República por el Partido Liberal, el profesor Daniel Chicaiza Cosme, me trajo un libro acá que se llama Finanza para no financieros. Es allí donde es importante que toda la comunidad conozca esa apuesta literaria que usted da frente a este conocimiento y por qué son temas de interés general para toda la ciudadanía en general. Por supuesto, mira, este libro lo escribí en el año 2013 con la Javeriana, ya cumplió, ¿sí? Y este libro es muy sencillo y le enseña a las personas cómo manejar el tema de su presupuesto, cómo manejar sus finanzas y en especial cómo trabajar las tasas de interés en Colombia. Resulta que hoy en día, cuando uno va a comprar una vivienda de interés social BIS y y obtiene los recursos, pues aporta sus cesantías, tiene sus aportes de las cajas de compensación para su cuota inicial, posteriormente el banco le presta, las personas cuando van al banco, el banco les dice, mire, usted, ¿cómo quiere su crédito? ¿En tasa fija o VR más un spread? Entonces, y le dicen, tasa fija le prestamos al 18% efectivo anual. Bueno, la persona creo que muchos no saben qué es eso. Y cuando le dicen en VR es VR más 8 puntos. Entonces, si la persona no tiene conocimiento de qué es la VR, la unidad de valor real, que fue la que reemplazó al UPA, pues puede tomar decisiones equivocadas y de pronto le sale más caro. ¿Qué pasa con el VR? Cuando el IPC sube, el VR también sube. Entonces sube la cuota. Las personas empiezan a pagar todos los meses unos valores distintos. Entonces, el consejo mío es, primero que todo, tomen decisiones de siempre buscar créditos que les aprueben la tasa fija, porque la tasa fija, esa tasa es la que tú va a pagar durante toda la vida de su crédito. Es estable. El exponerse a la VR, exponerse al IPC, exponerse a tasas de referencia como la IBR es más riesgoso. Y eso es importante para tomar decisiones en ese orden de ideas. ¿Qué pasa con el tema del salario mínimo hoy en día también relacionado con los créditos de vivienda? Pues resulta que cuando uno compra esa vivienda le dice, mire, en letra muy chiquita, yo le estoy vendiendo esta vivienda de 40 metros, vale 130 millones de pesos, y cuando la persona ya va a pagar, cuando le entregan su vivienda, le dice, mire, pero usted ya no debe 130, debe 200 millones. ¿Pero cómo así? Claro, es que usted compró en 130 unidades de salario mínimo. En la medida en que el salario mínimo sube tanto, pues estas unidades van a salir mucho más costosas. Y eso es una de las propuestas que traigo yo también, es desligar todo el tema de la vivienda de interés social y vivienda de interés prioritaria del salario mínimo, ¿sí? Que no esté atada a ese indicador porque realmente uno no sabe lo que va a comprar, ¿sí? Y termina pagando muchas veces, sí, por supuesto. Lo mismo seguramente aplica para una moto, para un carro, para algún crédito. Para todo. Igual para el tema, por ejemplo, de los créditos del ICETEX. El ICETEX hoy en día que ya no tiene recursos y los que venían pagando están pagando unas tasas de IPC más 8, los estudiantes. Pues en su momento el IPC, cuando el Banco de la República controla la inflación y tenemos un IPC, una inflación del 3%, pues eso se hace poquito. Pero cuando tuvimos la época de la pospandemia en que llegamos a tener una tasa, un IPC del 13%, pues eso se hace muy costoso. Entonces, también hay que trabajarle mucho el tema del IPC y mi propuesta es que los créditos educativos no deben superar
o deben ser a una tasa fija máxima del 4% efectivamente, porque eso es lo que necesitan los estudiantes, que les presten y les subsidien. ¿Qué pasa con el tema de las tasas de interés con los bancos en las regiones? El Banco Agrario está prestando a IBR más 8, que también es una tasa muy alta para la gente del agro. Hay que lograr que esas tasas se subsidien. Y mi propuesta también es poner un techo a las tasas de interés del mercado financiero, como decía, que no superen más de 5 o 6 puntos la tasa de intervención del Banco de la República. Claro, y en el caso, me devuelvo un poquito al ICETEX, en el caso de los jóvenes que están de buenas y consiguen un trabajo, porque hay muchos que salen, se gradúan y terminan endeudados hasta el cuello, y los padres o algunas personas también ayudan a pagar esas cuotas y no disminuye el valor, no disminuye nada. Por supuesto. Es una locura. Por supuesto, al ICETEX hay que trabajarle mucho al tema de conciencias y con el futuro. También hay que devolverle los recursos del presupuesto para el tema de becas, porque necesitamos que nuestros estudiantes vayan a hacer un doctorado, una maestría en el exterior, y esa era la entidad que les estaba dando. Ya en este momento ya no tiene recursos, hay que recuperar eso, ¿sí? Y también pues hablo del tema de los pensionados. A los pensionados hoy en día un número pequeño de pensionados recibió como incremento el salario mínimo, ¿sí? Los que ganaban un salario mínimo de pensión les llegó el salario mínimo. Pero ¿qué pasa con el resto de pensionados que ganan un poquito más del salario mínimo? Pues a ellos únicamente les aumentaron la inflación a diciembre, que fue el 5.1%. Eso no está bien, eso no es equitativo. Entonces, otra de las propuestas que tengo es para los pensionados que superan el salario mínimo, que haya un promedio entre el salario mínimo y el IPC, porque los pensionados hoy en día están perdiendo capacidad adquisitiva. Bastante expectativa y zozobra se ve por estos tiempos. Total. Muchas gracias por visitar nuestro medio de comunicación, por este diálogo tan ameno, por esas propuestas tan interesantes y lo más importante, que la comunidad salga y ejerza su derecho al voto. Perfecto, muchas gracias Victoria, y los invito a todos a apoyarme en mi página de Facebook, Daniel.Chicaiza-Cosme, está el link, está un código QR donde pueden mirar mis 15 propuestas. Yo llevo, más que propuestas, llevo proyectos de ley listos para presentar, para defender todo esto, defender a los pensionados, defender a los militares también. Entonces, por eso los invito a que la revisen y me apoyen con el número 76, Partido Liberal al Senado. Muchas gracias, Victoria. Claro que sí, a todos ustedes mil gracias, un abrazo fuerte y que Dios los bendiga. Hola Colombia, soy Daniel Chicaiza. Trabajé 40 años en el sector público como economista y 30 años como docente universitario. Toda una vida viendo los mismos problemas sin solución. Me lancé al Senado porque tengo las ganas y el conocimiento para que las leyes sirvan a la gente, no a los bancos ni a los políticos de siempre. Este es el camino. Este 8 de marzo vota L76. Cuento contigo. Daniel Chicaiza 76 es la esperanza que Colombia merece. Economista del pueblo de frente por la educación y un futuro decente. Daniel Chicaiza 76.